Buenos días, me llamo Alberto de la Fuente y soy alumno de la tercera promoción del Máster de Dirección Pública y Liderazgo Institucional. En los próximos minutos me gustaría hablaros de cuál ha sido mi experiencia realizando este máster. Me imagino que si estáis viendo este vídeo es porque tal vez estáis sopesando la idea de realizarlo y por tanto quería compartir con vosotros cuáles creo que son los tres aspectos más positivos o puntos fuertes que tiene. Por un lado, es un máster moderno, es un máster actual. Se imparte íntegramente online, a distancia, ya que en cierto modo es un sinsentido seguir escuchando eso de las nuevas tecnologías cuando llevan más de 15 o 20 años entre nosotros y sin embargo podemos comprobar cómo todavía no se les saca el máximo provecho en muchas instituciones educativas. Efectivamente, no todos tenemos las mismas necesidades, ni tenemos los mismos horarios, ni la misma disponibilidad. Por eso la posibilidad de amoldar los horarios a un seguimiento correcto del curso, esto se puede conseguir a través de esta formación online y es sin duda uno de los aspectos que más he valorado positivamente. Pero por otra parte también decía que era un máster moderno, que era un máster actual, porque hace referencia y apela a conceptos modernos y actuales. Es muy habitual pues leer las noticias, leer la prensa, ver un telediario y que se hagan referencia a conceptos como la globalización, la gobernanza, el comunitarismo, el liberalismo, el liderazgo y sin embargo muchas veces vemos que no tenemos una suficiente formación sobre ello. Este máster sí que capacita para conocer realmente qué se esconde detrás de estos conceptos. Por otra parte, este máster capacita y habilita para un triple ámbito. En él podréis descubrir cuáles son las técnicas cuantitativas y cualitativas de la investigación, así que muchos podréis descubrir una vocación dentro del mundo de la investigación. Pero también es verdad que puede simplemente constituir un paso intermedio para alcanzar, digamos, el cenit universitario académico, es decir, para aquellos que queráis hacer el doctorado. Y por último, también es cierto que para aquellos profesionales, bien sean empleados públicos o que trabajen en la empresa privada, podéis tal vez requerir o necesitar o ver o complementar simplemente vuestra formación a través de este máster. Tanto como digo, los empleados públicos, porque a lo mejor necesitan conocer cuáles son las herramientas para dirigir las instituciones públicas, como también en la empresa privada, ya que no podemos olvidar que muchas veces las administraciones públicas están haciendo uso de consultorías, de empresas de consultoría y de asistencia para prestar algunos servicios, por lo que necesitan y requieren de personal cualificado en esta materia. Por tanto, como es obvio, este máster es perfecto tanto para aquellos destinatarios que sean alumnos que finalicen el grado, como simplemente profesionales públicos o privados. Y por último, también creo que es un máster interesante tanto por su profesorado como por su alumnado. Sin duda, el profesorado es del máximo nivel, hay catedráticos, profesores y profesionales de todos los ámbitos que son en muchos casos primeras figuras de los conceptos de los que se van a desarrollar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero también quiero hacer referencia al alumnado, porque a diferencia de los máster o de la formación presencial, este máster permite la posibilidad de que exista alumnado no solo gallego, sino también de España e internacional. Para mí, una de las principales cuestiones que más me ha asombrado es poder compartir experiencias con alumnos de América Latina, que estaban interesados en los mismos conceptos y en las mismas investigaciones que estábamos interesados aquí. Eso es una experiencia muy enriquecedora, como digo, para el propio alumnado, ver cómo al otro lado del charco se están compartiendo experiencias y los mismos intereses y preocupaciones. Bueno, espero que estas pinceladas acerca de lo que es el máster os puedan ayudar y sin duda alguna os invito y os animo a que lo realicéis. Un saludo.